Y como cada viernes de por medio, son 11:09, ya estamos preparados para charlar un poquito sobre economía con la columna que, como decía recién, cada 15 días hacemos en conjunto con el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad. El día de hoy vamos a charlar un poquito sobre lo que se ha definido esta semana por el salario mínimo vital y móvil. Ya lo tenemos en línea a Pablo Díaz Almada, que es integrante de LOTES, del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Escucho un poco bajito. No sé si se podrá mejorar el sonido. Sí, ahí lo vamos a ir mejorando. Seguro que ahora me debes estar escuchando un poquito mejor, Pablo. Bueno, Sí, como ahora. veníamos diciendo, esta semana el Consejo del Salario, que integran tanto el Gobierno Nacional junto a centrales obreras y cámaras empresariales, junto también a lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, han resuelto un incremento del 28% semestral en 3 tramos, ¿no? Después de casi un año de que no se actualizaba el salario mínimo vital y móvil en nuestro país, ¿no? Claro, así es. Desde octubre del año pasado es que no tenía ninguna actualización, ¿no? Y se había congelado en algo así como menos de 17.000 pesos. Tanto, digamos, hacía la urgencia, vamos a decir, de actualizar ese valor, que ya en julio, o sea, hace 3 meses atrás, ese valor, vamos a decir así, del salario mínimo vital y móvil quedó por debajo de lo que, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Córdoba calcula como la canasta básica alimentaria o vamos a decir, el monto necesario que una familia de 4 integrantes necesita para poder alimentarse o sea, es lo que en términos técnicos se considera como la línea de indigencia, vamos a decir así. Si alguien recibe ingresos menores a lo que muestra la canasta básica alimentaria, entonces esa familia se considera indigente, ¿no? Entonces, para nosotros eso ya es un elemento muy importante a tener en cuenta, estar hablando de un salario mínimo vital y móvil de indigencia, ¿no? Un poquito, digamos, como para hacer esta proyección, primero yo digamos, me parece interesante destacar que el salario mínimo vital y móvil está definido, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, que, digamos, fue promulgada el primer texto en 1974, ¿no? Entonces, fíjense ¿qué es lo que dice, qué es el salario mínimo vital y móvil? O sea, es una remuneración mínima que cualquier trabajador, digamos, debe recibir. Y atención, esto lo dice el texto de la ley, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, o sea, todo eso, ¿no? Y ahora nosotros estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil de indigencia. Fíjate que durante, digamos, toda la década de los 90 ese salario estuvo congelado, y a partir de el primer gobierno, vamos a decir, el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, como una manera, vamos a decir, de apuntalar a la recuperación económica y promover también que las paritarias salariales de todos los trabajadores se modifiquen a la suba para que, bueno, poder recuperar el poder de consumo, ¿no?, de la clase trabajadora. Bueno,
vino una política en la cual se venía incrementando y presionaba constantemente ese incremento del salario mínimo vital y móvil a que de alguna manera, bueno, todos los demás salarios de la economía también se vayan moviendo al alza, ¿no? De la mano, obviamente, de otros salarios mínimos, como el salario mínimo en la jubilación, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero a partir de años siguientes, podríamos decir 2011, 2012, esa política empieza a dejarse de lado y el salario mínimo vital y móvil cada vez es menos representativo, vamos a decir así, como que ya no ejerce presión sobre los demás salarios de la economía. Hoy en día, por ejemplo, si quisiéramos decir qué efecto tiene, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil específicamente, ¿no?, en algunas negociaciones, y bueno, técnicamente interfiere en lo que, primero podremos mencionar el caso del salario social complementario, ¿no?, que a partir de esta ley de emergencia social en la cual hay sectores de la economía popular reciben un salario social complementario que se estima, o más o menos uno calcula que suele ser la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces se mueve como se mueve a grandes rasgos, no vamos a decir, puede ser que difiera en algunos momentos, pero a grandes rasgos se mueve en torno a ese salario mínimo vital y móvil. También algunos cálculos en la jubilación, también podemos hablar de garantías salariales o los mínimos que perciben algunos trabajadores, como por ejemplo en el sector de la docencia, aparece este cálculo. Entonces, digamos, pero en términos políticos, vamos a decir así, creo que así como el gobierno de Kirchner en aquellos años manejaba o interfería, vamos a decir así, o promovía el crecimiento del salario mínimo vital y móvil, porque había una política de intención de recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras, hoy en día podemos decir que eso no sucede, de hecho, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, bueno, venimos viendo, como mencionabas recién, que desde octubre del año pasado no recibía ninguna actualización este salario, ¿no? O sea que venía perdiendo en términos de capacidad de compra, hasta llegar a niveles de indigencia. Incluso, si nosotros consideramos de ahora en más, que va, o sea, porque alguno me diría, bueno, pero se decidió un incremento del 28%. Bueno, si nosotros hiciéramos, las estimaciones las hicimos, ¿no?, de acá a marzo, el salario mínimo vital y móvil ascendería a 21.600 pesos, ¿no? 21.600 pesos. Si yo a la canasta básica alimentaria, o sea, lo que necesita una familia para no ser indigente, medida por el Defensor del Pueblo de Córdoba, ¿no?, la actualizo también a marzo, suponiendo que va a crecer al ritmo de la inflación, pongamos ese supuesto. Bueno, esa canasta básica alimentaria a marzo del año que viene estaría costando 22.000 pesos. O sea que el acuerdo, vamos a decir así, que han hecho gobierno, empresas y las grandes centrales de trabajadores, condena, o vamos a decir, mantiene este salario mínimo vital y móvil en condiciones de indigencia, ¿no? No hay prevista en este sentido una recuperación de ese salario. Claro, estamos hablando de 21.600 pesos que nos alcanzaría solamente para comprar lo que se cuenta en el alimento, ¿no?, de una familia tipo en nuestro país, ¿no? Porque esa familia también tiene que pagar alquiler, tiene que pagar los impuestos, tiene que tener plata para esparcimiento. Entonces es un aumento de un 28% en 3 tramos, pero que sigue siendo escueto. Esa es
esa es la claridad, y pensándolo, como bien decías vos también, al salario más que como un piso, como una vara para lo que son los planes sociales, las jubilaciones, hasta para algunos pisos de trabajadores estatales, ¿no? Es que yo creo que, bueno, pensando en esto que vos decías, ni cerca estamos de alcanzar lo que sería la canasta básica total, se llama técnicamente, que además de los alimentos incorpora estas cuestiones que vos decías, ¿no? De educación, vivienda y todo lo que se supone que mínimamente necesita una familia. Hoy el Defensor del Pueblo de Córdoba la calcula en 42.000 pesos más o menos, un poco más, un poco menos, a esa canasta básica total. Entonces estamos muy lejos, digamos, de que el salario mínimo vital y móvil represente lo que debiera representar. Pero agregando, digamos, a esto, me parece a mí que es una cuestión sumamente, a ver, ¿cómo diré?, de política, porque, a ver, si yo tengo como gobierno, ¿no?, y también como trabajadoras organizadas, ¿no?, la política decidida de incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, bueno, bien podría ser este salario mínimo vital y móvil, que ya está, digamos, regulado por distintas normas y en las cuales el Consejo del Salario hace que se sienten a la mesa a discutir Estado, empresas y trabajadores. Bueno, esto debiera ser como una, o podría ser, ¿no?, lo veo así como posibilidad, una herramienta donde, bueno, toda la clase trabajadora se una para luchar por mejores condiciones para todas las trabajadoras de todos los sectores, ¿no? Estamos hablando. Si bien es cierto que en Argentina hoy tenemos una economía en negro o fuera, digamos, del trabajo registrado muy elevado, ya casi un tercio o más, a grandes rasgos hablando, un tercio de los trabajadores están en situación no registrada. Bueno, pero de todas maneras nosotros sabemos cómo los distintos salarios y las distintas negociaciones paritarias van empujando a todos los demás, digamos, para que si el proceso es en vistas a una recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. No sé si me explico. Sí, te entiendo claramente, y además sabiendo de que, por ejemplo, a ver, a principios de esta semana se arregló este aumento que comentamos a la gente, va a dar en octubre 18.900 pesos, sería el aumento, ¿no? Llegaría a 18.900 pesos, en el mes de diciembre aumentaría a los 20.000, y recién en marzo de 2021 llegaría a su tope o a su número final, que es de 21.600 pesos. Pero por ejemplo el día de hoy ya aumentó la nafta un 3,5%, entonces como que se define y se actualiza, pero también la economía se sigue actualizando, el mercado sigue avanzando, digamos, ¿no? Entonces como que siempre estamos atrás de, no sé, de la inflación, por así digamos. Sí, y últimamente lo que nosotros estamos viendo en nuestros análisis es que esta inflación, digamos, que tenemos ahora, si bien vemos que los valores, porque esta semana también salió la inflación de INDEC, los valores, y también, digamos, para Córdoba, ¿no?, los valores de la inflación vienen cayendo, ¿sí?, en términos interanuales y también mensuales. Vamos a decir que el crecimiento de los precios se viene desacelerando, digamos, cada vez va bajando la velocidad, vamos a decir así. Pero a pesar de eso, estamos en un proceso en el cual nos parece a nosotros, digamos, que el principal o uno de los principales factores del crecimiento en los precios tiene que ver con esta inestabilidad en el mercado cambiario, ¿no? Ahora el Banco Central también lanzaba, digamos, nuevas medidas respecto a las tasas de interés como para contener las variaciones en el dólar. ¿Por qué? Porque esas variaciones en el dólar impactan en los precios y normalmente terminan impactando en mayor medida en aquellos bienes
que son de mayor consumo para la población, como por ejemplo alimentos, ¿no? Combustibles, vestimenta. Entonces, estas cuestiones hacen, ¿no?, también a la recuperación del salario, o sea, contener la inestabilidad en el mercado cambiario también es una cuestión que sumamente necesaria. Pero, bueno, como te digo y te repito, acá lo que nosotros sí pudimos intervenir como trabajadoras, digamos, es en la configuración de este tipo de negociaciones, como la que ocurrió en el salario mínimo vital y móvil. Yo tengo, digamos, me parece también que esto termina afectando, porque, a ver, si en la negociación del salario mínimo vital y móvil transcurren, hay una de las grandes centrales que no firmó, ¿no? Pero las grandes centrales de trabajadores firman un salario mínimo vital y móvil que se mantiene en niveles de indigencia. Bueno, ¿cuál es el mensaje, ¿no?, para después todas las federaciones y todos los sindicatos que están, digamos, integrados en esas grandes confederaciones? Bueno, eso es lo que me preocupa, digamos, en términos de la posibilidad en la recuperación del salario de aquí en más. Muchísimas gracias, Pablo, por traernos un poco de claridad y una perspectiva interesante a analizar sobre una cuestión más que importante en lo social, digamos, más que en lo económico también de nuestro país, en la realidad que tenemos nosotros como trabajadores también de la economía popular. Así que muchas gracias, Pablo, como siempre, como la columna que nos comparten OTES, y para tener más de los análisis, más de los informes que vienen realizando semana a semana, ¿cómo hay que hacer para llegar a esa información? Bueno, nos pueden seguir en nuestra página internet, es otcba.com, y allí pueden encontrar también el link o los links si nos quieren seguir en nuestras redes. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, pero entrando en la página OTES-CBA, todo junto, digamos, OTES-CBA, que sería de Córdoba, .com. Allí van a encontrar todas nuestras producciones, nuestros análisis y bueno, y también si nos quieren seguir en las redes. Un abrazo. Chao, chao. Así pasó Pablo Díaz Almada, integrante